Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan, que se conectan. Sean bienvenidos a una transmisión más en este viernes 29 de agosto. Seguimos en nuestra serie Una Esperanza Viva, donde estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Y hoy comenzamos a estudiar el capítulo 3, así que vamos a estudiar esta porción de la Escritura. Sean bienvenidos y vamos a comenzar con nuestra declaración bíblica y con una oración. Así que si tenemos una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta hora hables a nuestras vidas, Señor, a través de la porción que vamos a estudiar, y que nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Y podemos ver, hermanos, que el apóstol Pedro, como lo hemos dicho en otros sermones, escribe a los creyentes que estaban atravesando por momentos difíciles, estaban rodeados de un mundo hostil que no compartía su fe, que no compartía sus valores, estaban siendo perseguidos, y en medio de esas circunstancias el apóstol Pedro les enseña que el Evangelio no solo transforma su relación con Dios o su relación personal, sino también transforma nuestras relaciones más cercanas, es decir, la familia. En este caso, el apóstol Pedro, en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, habla acerca del matrimonio, la familia. En estos versículos 1 al 7 de Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro muestra cómo el testimonio cristiano empieza en casa. Es decir, que la manera en la que las esposas y los esposos se traten entre sí puede convertirse en una poderosa predicación para el mundo. Y al mismo tiempo, pues es agradable al Señor. Hoy en día, en una cultura donde el matrimonio está siendo atacado, distorsionado, despreciado, la palabra de Dios sigue ofreciendo el modelo bíblico, el modelo que Dios ha establecido, un modelo de respeto, de amor, de comprensión mutua para los hogares. Y esto va a edificar hogares sólidos que glorifiquen al Señor. Por eso hoy veremos cómo tanto el esposo y la esposa reflejan a Dios dentro de su matrimonio, porque la fe no es solo una cuestión aislada o personal, que comienza ahí en lo personal, pero también se refleja en las otras áreas de nuestra vida. El sermón de hoy se titula Reflejando a Cristo en el hogar. Reflejando a Cristo en el hogar. Y vemos vamos a estudiar los versículos 1 al 7 de Primera de Pedro. Así que en esta ocasión no los leímos antes, sino que conforme vayamos viendo las enseñanzas vamos a ir leyendo cada una de estas porciones. Ok, entonces
vamos a las enseñanzas rápidamente, hermanos. Y la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Esposas, esto es para las esposas. Vamos a ver primero las esposas, después los esposos. Esposas cristianas deben reflejar a Cristo en su conducta. Esposas cristianas deben reflejar a Cristo en su conducta. El apóstol Pedro presenta instrucciones específicas para las esposas cristianas, recordándoles que su vida debe reflejar a Cristo, no solo en la iglesia, sino especialmente en el hogar. Cada acción tiene que ver con la conducta hacia sus esposos, de manera que aún aquellos que no creen en Cristo puedan ser impactados por el testimonio de sus vidas. Aquí vamos a ver dos enseñanzas también acerca de esto. ¿Cómo se refleja a Cristo en la conducta? ¿De qué manera se hace? Bueno, en primer lugar, mostrando sujeción voluntaria a su esposo. Mostrando sujeción voluntaria a su esposo. Dice en los versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, Pedro nos habla aquí cómo se muestra o cómo se refleja a Cristo a través de la conducta en el caso de las esposas, pues mostrando sujeción voluntaria al esposo. Pedro lo dice claramente, asimismo ustedes, esposas, estén sujetas a sus maridos. La sujeción bíblica, hermanas, no es esclavitud ni tampoco inferioridad, sino una expresión de respeto, amor y apoyo hacia el liderazgo que Dios ha dado al varón, al esposo. Esto no depende si el esposo es perfecto o digno de ello. Es una actitud de obediencia a Dios, no de recompensa al marido. Porque a veces algunos pueden decir, no, es que yo no me sujeto a mi esposo porque debería conocerlo como es, ¿no? Pero no se trata de si el esposo es perfecto o es digno de hacerlo. Es lo mismo que con los padres. A veces los hijos podrían pensar, no, bueno, es que dice obedecer a mis padres, pero es que usted no conoce a mis papás como son. No está diciendo ahí que si son buenos padres o si te tratan bien o si no te regañan. No tiene que ver con eso, sino que obedecerlos porque agrada al Señor, dice la Escritura. Lo mismo aquí. No depende de si el esposo es perfecto o digno de ello. Es una actitud de obediencia primero a Dios y no es una recompensa al marido. ¿Vale? En la cultura de aquel tiempo, las esposas adoptaban siempre la religión del esposo. Eso era lo más común. Por eso cuando algunas mujeres conocieron a Cristo antes que sus maridos, Pedro las exhorta a no rebelarse, sino a mostrar un espíritu respetuoso que pudiera ganar a sus esposos sin la necesidad de muchas palabras, sino con la conducta que ellas tenían. Entonces eso era lo que pasaba en ese momento y que hoy en día también sigue pasando, que hoy en día no existe esta parte de que las esposas tienen que adoptar necesariamente la religión del esposo. Hoy en día no es así, en ese momento sí lo era. Pero también hoy en día pasa que pues, las esposas se convierten primero al evangelio antes que el marido y la instrucción es la misma, no rebelarse, sino más bien mostrar un espíritu respetuoso, ya que a través de eso se puede ganar a los esposos sin necesidad de muchas palabras. De hecho hay muchos testimonios de esto, ¿no? Hay testimonios de esposas o de esposos que han llegado a la fe por el testimonio de sus esposas, por la conducta de sus esposas. Hay algunos que van a la iglesia y dicen que le dieron a mi esposa porque es diferente, porque ha cambiado, porque ahora actúa así, ¿no? Vemos que eso sucede. El testimonio silencioso de una vida piadosa habla más fuerte que los mejores argumentos. Muchas veces la conducta piadosa abre puertas que las palabras no pueden abrir. A veces uno intenta convencer a la otra persona con palabras, y ahora es bueno hacerlo, predicándoles el evangelio, pero en muchas ocasiones el testimonio es el que habla más. Por eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Una esposa con temor de Dios, pureza y respeto puede ser instrumento que Dios use para traer a su esposo a los pies de Cristo. Así que, querida hermana que eres esposa, tu vida es una predicación constante. Puede que tu esposo no escuche tus palabras, pero no podrá ignorar la manera en la que vives. Así que refleja a Cristo a través de tu conducta. Te decíamos mostrando sujeción voluntaria a tu esposo. No porque se lo merezca, no porque sea un premio para él, sino porque es algo que Dios ha llamado, porque es el modelo que Dios ha dejado. Y porque a través de esta conducta o a través de esta acción
si el marido no es creyente, puede convertirse, puedes alcanzar, o Dios puede usarte como instrumento para que tu esposo llegue a los pies del Señor. Así que muestra sujeción voluntaria, en primer lugar, al Señor, y eso se refleja también en el esposo. Y claro, para los matrimonios que son cristianos, pues esto también es de beneficio, ¿no? Porque al final es reflejar a Cristo y esto va a traer armonía dentro de la relación. Entonces, mostrando, ya decíamos, sujeción voluntaria a su esposo. En segundo lugar, mostrando su belleza interior, mostrando su belleza interior. Dicen los versículos 3 al 6, vuestro atavío no sea en el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La segunda acción para mostrar a Cristo a través de la conducta es mostrando la belleza interior. Pedro vemos que no está prohibiendo aquí el arreglo personal de las mujeres, ni el uso de adornos, ni de ropa elegante, no está prohibiendo eso. El punto aquí es que la verdadera belleza de una mujer cristiana no debe depender de lo externo, porque la sociedad se obsesiona con la apariencia, pero Dios mira el corazón. Una mujer puede impresionar con su estilo, pero solo impactará verdaderamente con su carácter piadoso. En ese momento en el que Pedro está hablando, las mujeres de ese entonces pues tendían mucho a hacer esto, dice, a usar peinados ostentosos, adornos, cierta clase de vestidos. O sea, lo mencionaba y no está mal, dice Pedro, no está mal esto. El problema es que la belleza de una mujer no está en lo exterior, sino está en lo interno. Puedes estar muy bien por fuera, o puedes vestirte muy bien, muy elegante, usar las mejores ropas, las más costosas, pero si tu interior no es el adecuado, pues eso de nada servirá. Solo un carácter piadoso puede impactar verdaderamente. El espíritu afable y apacible, que menciona aquí Pedro, es la joya más preciosa que una mujer puede tener, una esposa puede tener, porque esto dice es incorruptible, es decir, que no envejece, no se marchita, no pierde su valor. Como seres humanos sabemos que pues esto es la parte física, en algún momento va a pasar, ¿no? La belleza física va a pasar, las cosas, la ropa, los adornos, pues, por muy costosos que puedan ser, o muy bonitos que puedan ser, eso al final se va a marchitar, se va a echar a perder, se va a romper, se va a, como dice aquí, es corruptible, ¿no? Nosotros vamos a envejecer, ¿no? Pero un espíritu afable, apacible, no lo hace, no es incorruptible, no se envejece, no se marchita, no pierde su valor, al contrario, crece con los años y tiene un peso eterno delante del Señor. La pregunta aquí entonces es, no cómo me veo por fuera, sino qué carácter refleja mi interior. Y esto pues aplica tanto a hombres como a mujeres, no solo a las mujeres, porque también hay algunos hombres que cuidan esta parte exterior, no sin ver el interior. La belleza física puede atraer, pero solo la belleza interior puede transformar. Así que tengamos cuidado con eso. Como ya lo decía, Pedro dice esto porque recuerda que las mujeres desde ese momento pues buscaban vestirse así muy ostentosas, ¿no? Con muchos peinados, muchas joyas, muchas cosas. Pero dice Pedro, no está mal eso, ¿no? Puedes vestirte, sí, te hace sentir bien, no te hace ver bien, pero lo más importante es lo que hay en tu corazón, en tu interior. Y Pedro recuerda también a las mujeres piadosas del pasado, que no se adornaban, dice, con joyas, sino con fe y esperanza en Dios. Así lo dice claramente. Y cita a Sara como un ejemplo. Dice, ella confiaba tanto en Dios que podía someterse a su marido, respetar a Abraham, incluso en situaciones inciertas. Lo que la distinguía, o lo que distinguía a estas mujeres que menciona Pedro, incluyendo a Sara, no era su apariencia física, aunque la Biblia de Sara, por ejemplo, nos habla que era alguien bella, pero lo que la distinguía no era su apariencia física, sino su confianza en Dios y su decisión
de vivir en obediencia a Él. Por eso las esposas que siguen este modelo muestran que son hijas de Dios y son hijas, podemos decirlo, espirituales de Sara, porque dice aquí, ustedes vienen a ser hijas de ella, dice Pedro, ¿no? Pero no en el sentido de la belleza o de una cuestión física o de genealogía, sino en la manera en la que actúan. Las esposas que siguen este modelo, pues son personas o mujeres piadosas, que no viven dominadas por el miedo o por lo que van a decir otros o por la apariencia, sino por la confianza en el Señor. La esposa cristiana no necesita temer las dificultades de la vida matrimonial si pone su confianza en Dios. Su seguridad no depende de su esposo, ni de los arreglos, de la ropa que use, que tenga, sino de el Señor. Así que el llamado de Pedro a las esposas cristianas es reflejar a Cristo en su sujeción voluntaria a sus esposos, pero también mostrando su belleza interior y un ejemplo de fe. De esta manera, vemos que la vida de una mujer de Dios se convierte en un testimonio poderoso, capaz de ganar corazones para Cristo, sin necesidad de muchas palabras, sin necesidad de muchos arreglos, muchas cosas lujosas, solo con un corazón que agrada al Señor y un espíritu, dice ahí, afable, obediente, sujeto a Dios. Entonces, para las esposas cristianas deben reflejar a Cristo en su conducta. ¿Cómo lo hacen? Mostrando sujeción voluntaria a sus esposos, no porque lo merezcan, sino porque es algo que Dios ha determinado para que el matrimonio funcione como Él lo diseñó, y mostrando su belleza interior. Es decir, no está prohibido, Pedro no está prohibiendo aquí que se arreglen, que se maquillen, que se hagan peinados, que se vistan con un vestido bonito o lujoso, dice ahí. No está prohibiendo eso. El problema es que no centrar el valor en eso, sino en el corazón, trabajar más en lo interno que en lo externo. La pregunta es, como ya lo decía, la pregunta clave aquí no es cómo veo por fuera, sino qué carácter refleja mi interior. También Proverbios nos dice eso, ¿no? Que la mujer es alabada justamente no por lo que hay en su interior, o no por la belleza física, sino por el carácter, ¿no?, que tiene. Entonces esto es para las esposas. Pero también habla a los esposos. Y en el caso de los esposos vamos a decir lo siguiente: esposos cristianos deben reflejar a Cristo en su trato hacia su esposa. Deben reflejar a Cristo en su trato hacia su esposa. Después de instruir a las esposas, el apóstol Pedro dirige ahora su atención a los esposos, mostrando que la vida matrimonial, como ya lo decía, es un reflejo del Evangelio. El trato de un esposo hacia su esposa no debe basarse en la cultura ni en la costumbre, sino en el ejemplo de Cristo, quien amó a su iglesia y se entregó por ella. No, un esposo no debe tratar a su esposa como los demás lo tratan, porque así es la costumbre, porque así me enseñaron, sino el ejemplo es Cristo. De hecho, Efesios nos dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pedro resume en un solo versículo lo que significa ser un esposo piadoso. Convivir con sabiduría y mostrando honor y respeto. De hecho, vemos que son 7 versículos, pero ocupa 6 para hablar a las mujeres y 1 solo para hablar a los varones, pero también de enseñanza a ellos. Y ahora, ¿cómo un varón, un esposo, refleja a Cristo en su trato hacia su esposa? Bueno, con lo siguiente. Número 1, mostrando convivencia con sabiduría. Mostrando convivencia con sabiduría, dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. El llamado aquí, hermanos, no es solo a compartir un techo, sino a compartir la vida. La convivencia matrimonial no debe reducirse a la rutina, sino a la relación intencional donde el esposo pues procura conocer y comprender a la esposa. Que muchos dicen esto es muy complicado, pero es justamente vivir, eso es vivir con sabiduría, entender las necesidades emocionales en este caso de la esposa, apoyarla en sus cargas, escucharla con empatía, darle seguridad en amor, entender sus necesidades espirituales, ¿no?, orar con ella, animarla, buscar juntos a Dios, entender sus necesidades físicas, ¿no?, cuidar de su bienestar, mostrar afecto y ternura. De eso se trata, porque muchos esposos saben cosas acerca de sus esposas, pero no siempre aplican ese conocimiento. Yo sé que le gusta esto, pero nunca la llevo a comer, ¿no?, lo que le gusta.
¿no? Vemos que la sabiduría bíblica no es solo teoría, sino es práctica que edifica en este caso el matrimonio. El esposo sabio, porque dice aquí, vivan con sabiduría, convivan con sabiduría. El esposo sabio no se limita solo a vivir al lado de su esposa, sino que vive con ella compartiendo pues la alegría, las luchas, los sueños, la fe, todo lo que conoce. Tiene que ver con esto. No solo es conocer cosas acerca de esa persona, sino pues aplicarlas, ¿no?, dentro del matrimonio. Por eso es conviviendo con sabiduría. No es solo convivir por convivir, no es solo pasar tiempo por pasar tiempo, o no solo vivir con ellas, como dice aquí, ¿no? Estar en un mismo hogar, no se trata de eso, sino hacerlo de manera sabia, convivir con sabiduría. Se necesita sabiduría, ¿no?, para esta parte. Entonces, ¿cómo se hace? Mostrando convivencia con sabiduría. Y en segundo lugar, mostrando honor y respeto a la esposa, considerándola del mismo valor ante Dios. Mostrando honor y respeto, considerándola del mismo valor ante Dios. Dice el versículo 7, continúa diciendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dar honor significa tratar a la esposa con la más alta estima, como un tesoro de gran valor. No es verla como un objeto débil, sino como un regalo de parte de Dios. Nos menciona que dice, dando honor como a vaso más frágil. Y aquí no habla de una inferioridad espiritual, sino más bien de la diferencia física entre el hombre y la mujer. Sabemos que el hombre, por naturaleza, es un poco más fuerte que la mujer, que la esposa. Así como un vaso fino y delicado se cuida con atención, el esposo debe tratar a su esposa con ternura, paciencia y delicadeza. Porque es eso, dice, como a vaso más frágil, ¿no? Un vaso fino, un vaso delicado se trata con más atención, se tiene cuidado hacia él, ¿no? De la misma manera, ese llamado que hace aquí Pedro, el esposo debe tratar a la esposa con ternura, con paciencia y delicadeza. ¿Por qué? Porque dice que son coherederas de la vida, de la gracia de la vida. Es decir, que la esposa no es inferior ni secundaria al varón. Ambos esposo y esposa comparten la misma herencia en Cristo, la salvación, la gracia, la vida eterna. Compartimos lo mismo. Es decir, cuando lleguemos al cielo no nos va a tocar más a los varones por ser varones y menos a las mujeres, o al revés. No, somos coherederos, somos herederos de lo mismo que Dios nos ha dado. Por eso, como hombres y mujeres, sí somos diferentes, porque Dios nos creó así. Físicamente somos diferentes, emocionalmente también reaccionamos de manera diferente, pero en cuanto a valor, somos igual delante de Dios. Por eso dice, las esposas son coherederas con el varón. Por eso dice aquí, trátenla como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, no son inferiores al varón, al esposo, sino están al mismo nivel, porque ambos comparten la misma herencia en Cristo. Ambos son salvos, ambos pueden experimentar la gracia de Dios, ambos tienen la vida eterna. Por eso se trata de darle honor y de tratarla de esta manera. Un esposo piadoso pues no debe hacer sentir a su esposa como una empleada o como alguien bajo su poder, ¿no?, o bajo tiranía, sino como una compañera, como una amiga y como una hermana en la fe. El esposo cristiano sí debe preguntarse si su esposa se siente honrada en el trato hacia ella. ¿Mi esposa se siente honrada de la manera en la que la trato? ¿La hago sentir valiosa, amada y respetada como hija de Dios? ¿O por el contrario se siente inferior, ¿no? Se siente pues por los suelos, ¿no? No se siente atendida, no se siente cuidada. ¿Cómo es esta parte? Tengamos cuidado y atendamos justamente este llamado. Pedro cierra con una advertencia seria. Dice, el trato del esposo hacia su esposa afecta su relación con Dios. Un hombre que maltrata, desprecia o deshonra a su esposa está levantando una barrera en su vida espiritual, porque sus oraciones quedan sin fruto, porque Dios pues no escucha a alguien que oprime a la esposa, que pues puso bajo su cuidado. Por eso dice aquí Pedro, trátenla así para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, si un varón, si un esposo trata a su esposa de una manera, no le da honra, la maltrata, la desprecia, pero luego viene a clamar al Señor, orando, pidiendo dirección, sabiduría, que Dios lo bendiga,
pues puede que esto sea un estorbo, como dice ahí, ¿no? El trato hacia su esposa, porque no está viviendo lo que el Señor nos manda. Esto muestra que el matrimonio no es solo un asunto humano, sino es un asunto espiritual. La manera en la que el esposo trata a su esposa revela cuánto realmente honra al Señor. El trato hacia los demás es un reflejo de cuánto amamos y cuánto honramos al Señor. Y la primera persona con la que se refleja esto es con el esposo o con la esposa. Amar y respetar a la esposa no es opcional, es parte de la obediencia a Dios y de la vida cristiana auténtica. Así que si un esposo quiere una vida de oración poderosa, una relación con Dios estable, primero debe asegurarse que su trato hacia su esposa refleje el amor y respeto de Cristo. Cuando en nuestra vida espiritual con el Señor estamos bien, también se va a notar con los demás. Así que a los esposos, para ti, hermano, que eres esposo, sé sabio, sé sabio al convivir con tu esposa, al vivir con ella. Y muéstrale honor, dale valor, el valor que se merece. Cuídala, respétala, porque recuerda que delante de Dios tienen el mismo valor. Así que, hermanos, el llamado del apóstol Pedro en este pasaje es contundente. La fe verdadera debe reflejarse primero en el hogar. La vida cristiana no comienza en la iglesia, ni en el culto, ni siquiera en el ministerio que tengamos. Comienza en la intimidad del hogar, en la relación con la pareja. Porque es fácil aparentar espiritualidad en público, pero el verdadero carácter se revela en la manera en la que tratamos a la persona más cercana a nosotros. En este caso, los que están casados, a sus esposos o a sus esposas. Si Cristo no es visible en el matrimonio, entonces nuestro testimonio afuera pierde fuerza. Es por eso que el apóstol nos recuerda que las esposas deben reflejar a Cristo, o reflejan a Cristo cuando muestran sujeción voluntaria, pureza y belleza interior. Los esposos reflejan a Cristo cuando viven con sus esposas sabiamente, con honor y respeto, reconociéndolas como coherederas de la gracia. Así que el desafío que nos deja este pasaje es: refleja a Cristo primero en el hogar. Busquemos reflejar a Cristo primero en el hogar. Antes de predicarlo a otros, predícalo en tu casa. Antes de corregir a otros, cuida tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Antes de aspirar a grandes cosas en la obra de Dios, asegúrate de que Cristo reine en tu matrimonio. Porque un matrimonio donde ambos reflejan a Cristo se convierte en un púlpito viviente, donde los hijos, la familia, la iglesia, la sociedad entera puede ver el Evangelio en acción. Así que, pues, busquemos reflejar a Cristo primero en el hogar. Para los casados, para las esposas, reflejen a Cristo a través de su conducta. Para los casados, los esposos, reflejen a Cristo a través de la manera en la que tratan a su esposa. Para los solteros, pues bueno, tenemos este aprendizaje, y busquemos primero al Señor para poder también, o reflejemos a Dios en lo íntimo, en lo personal, para también reflejarlo junto a alguien más. Así que reflejemos a Cristo primero en el hogar. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos permita reflejar tu amor, Señor, en el hogar. Ayuda a mis hermanos, Señor, a los matrimonios que están escuchando, Señor, este mensaje, a los esposos, esposas, Señor, también a los solteros. Bendícenos, Señor, y permite que pues podamos llevar esto a la práctica, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu amor en cada área de nuestra vida, y principalmente con las personas más cercanas a nosotros. Que esto pueda ser que tu amor pueda pues reflejarse en el hogar, Señor, y también a partir de ahí reflejarse a todas las demás áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Bendiciones.